Hola, ¿qué tal? Soy George. Bienvenidos una vez más a mi podcast A la luz de las velas. En este, su 9º capítulo, estaremos entrevistando a Doña Ana. Ella nos va a narrar con detalle eventos muy extraños y algunos muy oscuros que le sucedían a ella, a su esposo y a sus hijos e hijas en una casa que alquilaron por un tiempo. Casa que se encuentra ubicada en San Ramón de Alajuela, aquí en Costa Rica, y donde vivieron en carne propia muchos de los eventos más extraños que pueden recordar. Me han preguntado últimamente por mi inspiración para la creación de este podcast. Me han preguntado que si yo mismo he tenido vivencias que abrieron mi apetito por estas historias. La respuesta es que no tengo muchas historias, pero me asombra el poder de estos relatos, pues donde cuentes uno, siempre habrá alguien que tenga otra y otra y otra historia. Y la magia de esto es parte de lo que me gusta del tema. La otra parte tiene que ver más con el recordar esas historias familiares y por ende aquellos quienes las cuentan. Para recordar no solo estos cuentos, sino también a quienes los contaron, ya sean abuelos, tíos o padres. Así que antes de empezar con el podcast propiamente, quiero dedicar este capítulo al esposo de Doña Ana, nuestra invitada de hoy. Este señor sabía cómo contar una buena historia. Él era un católico devoto, gran padre de familia y un pilar importante de su hogar. Él iba a ser originalmente la entrevista principal de este programa y posiblemente de todo el podcast, ya que en gran parte este podcast fue inspirado en él, en su familia y en sus vivencias. Pero quien por azares del destino y de Dios se fue una semana antes de la entrevista, dejando todo un grupo muy grande de personas quienes lo extrañan. Así que a él, a su esposa, a quien muy amablemente nos colaboró con la entrevista, y a su familia, les dedicamos este capítulo. San Ramón es el cantón número 2 de la provincia de Alajuela, en Costa Rica. Se encuentra localizado en la sección occidental del Valle Central. Su cabecera es la ciudad de San Ramón, un importante centro económico en la región occidente del país, conocida también como la ciudad de los presidentes y los poetas, debido a que muchas de las figuras políticas y literarias de Costa Rica nacieron y han vivido aquí. En la época precolombina, el territorio que actualmente corresponde al cantón de San Ramón estuvo habitado por indígenas del llamado Reino Huetar de Occidente, el que en los inicios de la conquista fueron dominios del rey Garavito. Los primeros colonizadores llegaron a la región en 1840, hace más de 180 años. Estos primeros colonizadores fundaron granjas tradicionales en la zona, muchas de las cuales o bien siguen funcionando o desde entonces se han convertido al cultivo de los 3 principales productos de exportación de la región, los cuales son plantas ornamentales tropicales, caña de azúcar y café. Esto es información tomada de Wikipedia. Una ciudad con un clima templado, algo frío, por su ubicación geográfica, con mucha cultura, mucha historia y mucha gente linda. Como podemos apreciar, es una ciudad con mucha historia, que ha sido habitada por un increíble número de personas. Yo mismo viví ahí algunos años en tiempos de mis estudios en mi alma mater, la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente, y durante mi primer trabajo en el Colegio Nocturno de San Ramón, el Julián Bolio Llorente, donde según cuentan sale una mujer rubia por las noches. Con tanta historia, lo extraño sería que no pasaran cosas raras en sus calles o en sus construcciones o sus casas. Este programa es, en su mayoría, una de tantas historias
de esa ciudad. Ahora por favor siéntanse o pónganse cómodos y disfruten conmigo de las historias de Doña Ana, quien nos contará acerca de cosas muy perturbadoras y extrañas que le sucedieron a ella y a su familia en lo que fue por un tiempo su hogar en la ciudad de San Ramón. Mi nombre es Ana. Les voy a contarles la experiencia que vivimos en una casa de alquiler, donde una señora que nos alquiló, que se llamaba Doña Amelia. Nosotros nos vinimos a vivir ahí. Mis hijos habían 2 pequeños y dos muchachas ya adolescentes. Ahí vivimos durante 3 años, pero en el transcurso de esos 3 años sucedieron cosas inexplicables. Nosotros percibíamos que había como una fuerza extraordinaria ahí, que no era algo normal. Se veían cosas. Me venían visitas. Nosotros, un hermano mío estuvo también un tiempo de visita, y nosotros a ellos las visitas cuando venían les acomodamos un campito, ¿verdad? Por así decirlo, para dormir, porque la casa era pequeña. Entonces los dejamos que durmieran en la sala, que quedaba en el piso de abajo. Y mi hermano, no me comentó a mí en el momento, pero me lo comentaron luego cuando yo había salido de esa casa, que él, cuando se fue de ahí, se fue muy asustado por algo que vio. Él estaba durmiendo todo estaba, las luces apagadas, y en eso sintió que algo lo tocó. Una mujer con las manos sintió que era una mano femenina, muy finita, la manita de ella, le tocó un costado, la espalda. Entonces él volvió a ver. Y era una mujer de pelo largo, y donde lo vio se alejó, se fue alejando y se fue caminando y se fue a subir un escalón que se dirigía a la segunda planta, que no estaban las habitaciones de nosotros. Y dice que ella se fue caminando y volvió a ver hacia atrás, le hizo una mirada muy temerosa y ella iba como arrastrando la cadena, y iba subiendo por el escalón hacia arriba, hacia los cuartos. Él no me comentó eso en el momento, pero ya cuando nosotros nos tuvimos que ir de esa casa, porque la casa se deterioró por causa de un temblor muy fuerte, decidimos mejor buscar otra casa para alquilar. Ya luego me contaron que él había visto eso, pero no se animó a contarme en el momento que estábamos ahí para no asustarme. Pero nosotros ya habíamos experimentado otras situaciones. Nos encontrábamos viendo televisión como a las 9 o 10 de la noche, algo así. Estábamos una hija mía, una sobrina, y los 2 pequeños estaban ahí. Uno estaba durmiendo en el sillón, otro estaba en la televisión con nosotros. En la habitación de arriba no había nadie, porque la otra hija mía andaba en el colegio, estaba en el nocturno, y mi esposo no estaba, no se encontraba en casa en ese momento. Estábamos viendo televisión cuando de pronto escuchamos en las escaleras, en esas mismas escaleras, algo que rodó, un balón, como si son esos balones que son plástico tostado, que son plástico duro. Sonó en cada escalón, y el último escalón de abajo, que era amplio, cayó ahí, rodó, y todas inmediatamente volvimos a ver el escalón, que estaba así en dirección donde estábamos nosotros viendo televisión, y no había nada. Nos asombramos, nos volvimos a ver uno al otro, pero arriba no hay nadie, y no cayó nada en el piso. ¿Qué sería eso? Quedamos con la duda. Y sí, pasaron los días, quedamos con esas dudas,
Y nosotros, ya, con la duda de qué era, que algo no estaba bien, se encontraban cosas extrañas ahí. Entonces, bueno, de hecho, el día que ocurrió ese temblor fuerte, le dijimos a la dueña de la casa que lamentablemente las paredes se habían dañado, nos daba mucho temor seguir habitando esa casa. Entonces nos dijo que ella nos apreciaba demasiado, que no quería que nosotros nos fuéramos de ahí. Entonces nosotros le dijimos, es que la seguridad de nosotros y de los niños nos da mucho miedo porque vuelva a temblar, nos puede caer la casa encima. Entonces nos dijo que la habitación que estaba al lado arriba de esa, que estábamos como de pared por medio, la estaban habitando unos sobrinos, unos nietos de ella, y que si era el caso que esta vez decidía que los nietos se fueran de ahí para que nos dieran la habitación de arriba para que nosotros no nos fuéramos. Y nos dijo, nos dio la llave para que entráramos y vamos para que vayan, vean la casa a ver si les parece, si a ustedes les parece, se pueden ir a vivir ahí, pero no se me bañen porque nos apreciaba mucho. Entonces decidimos ir a ver la casa, a ver cómo era. Y ya, de impacto bueno, nosotros fue que abrimos la puerta y lo primero que nos encontramos fue una colección de muñecos, como decir, Mazinger Z, bueno, figurillas así. Luego él tenía como un cierto altarcito de tela negra y no sé qué ahí, entonces nosotros nos pareció muy extraño. En una habitación, en las paredes tenían insignias, sí, escrituras, sí, en la pared de un cuarto, de una habitación. Y al costado de ese cuarto había una puerta sellada, por así decirlo. Estaba la pared hecha, se veía la forma donde hubo una puerta. Esa puerta fue sellada. Nos preguntábamos por qué había la valla de esa pared. Lo que, bueno, al final decidimos que no nos parecía bien, no nos gustó. Entonces le dijimos a la dueña que no, que mejor decidíamos buscar otra casa en otro lado, que le agradecíamos mucho el aprecio y todo, pero decidimos mejor buscar otra habitación, porque sí, nos pareció muy extraño eso. Entonces mi esposo averiguó, no recuerdo por qué medio, a qué se debía esa puerta que daba a la otra propiedad. Detrás de esa propiedad había un salón de adoración. Nosotros siempre escuchábamos música y nos decían que era de un salón de adoración. Pero ese día nos dijeron que ese salón de adoración, años pasados, había sido una cantina con mujeres o sea, que era como decirlo un prostíbulo. Y esa puerta que sellaron era el paso para las habitaciones que habían en estas casas de alquiler, pertenecían a los mismos dueños en el pasado. Esos cuartos se alquilaban para que esas mujeres y los hombres que llegan a Argentina tuvieran sus encuentros ahí. Entonces llegamos a la conclusión de que todo eso que pasó en el pasado ahí, o sea, que ocurrió en el pasado, pudo haber afectado con lo que ocurría en ese lugar, que yo recuerdo. Había situaciones, bueno, se notaba que ahí hubo algo extraño en el pasado, que eso nos decían que pueda que había sido la causa del terror que se vive ahí, porque eran varias cosas. A mi hijo tenía 9 años, ¿verdad? Él estaba dormido, cuando él dormía en la misma habitación con nosotros, con la cama a la orilla, ¿sí? al lado porque la casa como era pequeña, la cama quedaba al lado de la cama de nosotros. Y se despertó llorando y me dice, mami, alguien me está jalando los pies. Entonces, alguien me jaló los pies. Y yo de una vez me despertaba y dice, mami, es que algo me jaló los pies y vio algo como algo encapuchado ahí, que lo estaba jalando y que sintió que lo agarró a los pies fueron las manos muy frías. Y dice, porque yo siempre tenía la Biblia en medio de las dos, como así decirlo, por la mediados de las dos habitaciones, una Biblia abierta. Él dice que de la Biblia salió como unas lucecitas
algo brillante, el de la Biblia, y lo que salió hacia donde estaba él, eso desapareció. Dice. Es la historia que él me cuenta, porque yo no lo vi, pero él me lo contó, y él era un niño de 9 años. Después de eso él quedó muy traumado. Todo eso nos afectó y por eso es que nosotros decidimos mejor buscar otra casa, porque si nos da un poquito de temor tanta, tanto misterio ahí. En este punto, doña Ana nos cuenta de qué fue lo que pasó luego de contactar a un familiar de ellos, un clarividente que ayuda a las personas con su conocimiento y habilidades, y quien les describió lo que vio en el lugar que ellos llamaron hogar durante 3 años. Bueno, muchos no creen, ¿verdad?, en los clarividentes. Sí, por eso solamente puedo decir que él es clarividente. Y yo busqué ayuda en él, le hice la pregunta que si él podía decirme qué era lo que ocurría en esa casa. Y me dijo que es que sí, que los nietos de la señora en ese lugar, en la otra habitación, eso que tenían era un lugar de adoración a algo del ocultismo. Y que había ocurrido un accidente años anteriores ahí, por cerca de ahí, de una esquina, la esquina que queda cerca de la habitación, bueno, de la casa de habitación donde nosotros alquilábamos. Algo ocurrió por lo mismo que los mismos ritos que realizaban esos muchachos ahí, como que hubieran atrapado algo de energía negativa con el alma del muchacho que murió en una moto, que tuvo un accidente en una moto, que murió ahí. Como que habían hecho algo, como una conexión, y eso estaba ahí. Y él visualizó algo muy feo en ese apartamento. Él explica que fue algo como si algo monstruoso dentro de la habitación. En la sala, principalmente abajo, se veía. Pero sí bueno, eso visualizó él y nosotros lo vimos ahí. Vimos cosas que sentimos, algunas presencias. También nos narró cómo se sentían algunos de los eventos que le sucedían a sus hijos y a toda la familia en dicho lugar. Que ella se despertaba y ella sentía como que estaba en el aire. Como levitando. Como levitando. Y ella sentía ese que en la ventana de la habitación había algo que le decía que se lanzara por la ventana. Entonces esas cosas a ella también, ella estuvo un tiempo en depresión cuando vivimos ahí y eso también le afectó mucho, porque estaba en esa etapa de depresión y veía y sentía esas cosas, esos como impulsos de que vaya, de verdad no quería tirarse, sino como que algo la empujaba. Entonces sentimos que todo tenía que ver con lo mismo. Que escuchaban esos pasos, ¿verdad? En el piso de arriba. Ah, sí. Estábamos abajo en la salilla y se escuchaba como que alguien anduviera en el cuarto, como que se pasaban de un cuarto al otro y se escuchaban las reglitas de madera, como es de madera, el piso de arriba se escuchaban como se balanceaban, como si alguien estuviera arriba y no había nadie arriba. Sí. Eso, por ahí, en ese lugar, es lo que más, bueno. Y como dije al principio del podcast, las historias de Doña Ana y su familia no solo se limitaban a esta casa que alquilaban en San Ramón, sino que son historias y cosas que vienen desde mucho antes. Acá ella nos narra un poco de lo que sucede y sucedía desde que ella era niña en casa de sus padres en la zona sur de Costa Rica. En la casa de mis papás es que ahí se escuchan, bueno, ellos viven en la zona sur. Cuando mi papá compró esa propiedad, él no sabía
del pasado, ¿verdad? Los antepasados que existieron ahí en esos lugares, en esas propiedades. Él construyó la casa ahí. Normalmente se encontraban piezas indígenas. Entonces le dijeron que era que ahí antiguamente hubo un cementerio indígena, le comentaron a él. Pero en la noche se escuchaban como que alguien entraba, que alguien abría el portoncito, el corredor y que pasaba y que sonaban en la cocina, como que llegaban a tocar ollas y cosas así en la cocina. Y ya le dicen que era eso, que era porque había un cementerio indígena pasado ahí y se escuchan cosas así. De hecho, encuentran piezas indígenas enterradas, esas tinajitas, piedras de esas que usaban para molerlos, con figuras indígenas a los lados. Encontraron una de esas. Y así muchas cosas que los vecinos se daban cuenta y llegaban. Mi papá no les tomaba importancia porque no les veía el valor. Muchas personas llegaban y se lo llevaban porque decían que eso tenía valor arqueológico. Pero sí, era por... O sea, no le tomaba importancia por eso, pero ya ahí están, ahí estoy, dicen que hasta los momentos aún se oyen cosas en la noche ahí. ¿Ellos viven en la misma casa todavía? No, ahora construyeron una casa, pero que como 2 metros de distancia de donde la que tenían cuando llegaron ahí a ese lugar. Pero siempre se escuchan cosas, pero como que ya lo que se escuchaba más era en la otra casa, pero quedó solamente el cimiento de la otra casa, al lado atrás de la casa de ellos. Pero ahí están ellos todavía, ellos no, así como que no le dan mucha. Mi papá dice que es un amigo que anda ahí, que a veces que le jala la camisa y no sé qué. A veces yo lo veo como un amigo. Mira que no me haga daño, ahí está. Eso es lo que él dice, pero sí, siempre se oyen cosas ahí. Muchas gracias a doña Ana y a su familia por narrarnos sus vivencias y a ustedes por escuchar nuestro podcast. Si les gustó esta historia y si quieren ayudarnos a llegar a más personas para compartir vivencias y recordar esos tiempos de historias contadas a la luz de las velas que tanto nos gustan, por favor compartan. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo con más historias y conversaciones de sustos y espantos. Y recuerden, no crean todo lo que escuchan, pero tampoco dejen de creer.